Y bueno, nos encontramos aquí en el primer video explicación donde analizaremos un tráiler de la franquicia. Y es que bueno, como pudieron haber observado por el título del mismo, vamos a analizar todo lo que se nos mostró en el primer tráiler de la película del Reino Santo, o también conocido como el Reino Santo del Roble o el Reino Sagrado. Como tal y técnicamente hablando, este tráiler no es el primero, ya que tenemos el teaser tráiler, donde se nos muestra a Demiurge caminando hacia la Gran Muralla. Pero como tal es una escena que, si bien es interesante, dura poquito, y este tráiler nos presenta bastantes cosas, hasta una escena que yo pensé que jamás iban a llegar a animar. Pero bueno, ya comentaré esto más adelante. Primeramente, demos un pequeño resumen de la película, para aquellos que a lo mejor no conozcan la trama de la misma, o simplemente para dar un pequeño recapitulatorio para los que ya lo conozcan. Y por ello mismo, quiero avisar que todo lo que se va a mencionar a partir de este punto va a ser un spoiler tanto de la película como de algunas tramas que a lo mejor no se llegan a animar dentro del volumen 12 y 13. Y es que como tal esta película se basa en estos dos volúmenes, el volumen 12 y 13, lo que viene siendo el arco del paladín del Reino Santo. Así que teniendo todo esto en cuenta, podemos continuar con la breve sinopsis o resumen, que vamos a explicar de una forma algo extensa para más que otra cosa ahorrarnos explicaciones para más adelante. Empezando por el hecho de exactamente qué es el Reino Santo o por qué esta película se titula tal cual. Bueno, como tal, el Reino Santo es una nación religiosa, algo parecido a la teocracia online, solamente que no tan poderosa y que también tienen la característica de estar divididos territorialmente, en lo que viene siendo la parte norte y la parte sur. Esta nación técnicamente debería ser como la teocracia, no solo en el sentido que sean como, bueno, religiosos y toda esa vaina, sino que también tienen una sociedad bastante eclesiástica, detestan a los demi-humanos y heteromórficos, y también técnicamente deberían tener presencia dentro de lo que viene siendo el margen territorial de otras naciones. Solamente que el Reino Santo tiene un gran problema, y es que al costado del Reino Santo se encuentran las colinas de Abelion. Las colinas de Abelion o Abelion Hills son un territorio que está plagado de tribus demi-humanas, y lastimosamente estos demi-humanos no son como los hombres lagarto, son algo más parecidos a los Quagoas, o sea, son especies bastante bélicas, ocasionando que el Reino Santo se aísle en una gran muralla. Esta misma razón es por lo que, bueno, no participan mucho en la política extranjera y no se les menciona bastante dentro de la historia. Si tienen mención, es una mención bastante mínima. Lastimosamente, todas estas murallas naturales y no naturales no terminaron evitando que esta nación se convierta en blanco de un NPC de la gran tumba en Azarik, nuestro querido Demiurge, quien utilizó su personaje o su, bueno, sí, su personaje de Yaldabaoth para así conquistarla, haciendo una especie de acuerdo medio pacífico, medio belicoso, medio extorsionador con todas las tribus demi-humanas que detestaban al Reino Santo, provocando que formaran la coalición demi-humana. Así que, como ya se podrán dar la idea, Demiurge más un ejército inmenso de más de 5 tribus demi-humanas prácticamente hicieron mierda a todo el Reino Santo Robre, iniciando con la destrucción de la Gran Muralla, algo que como tal más o menos vimos las escenas iniciales de esto mismo en lo que viene siendo el teaser trailer de la película, que salió hace un par de meses. Ahora, con todo esto mencionado, ya podemos explicar en amplio modo lo que viene siendo la sinopsis. Sí, después de más de 3 minutos, recién vamos a explicar lo que viene siendo el resumen de la película. Ay, Dios santo, aquí dando explicaciones ya... ¿Qué se puede hacer?
Bueno, como tal, con todo esto en mente, la película se resume en que los supervivientes militares, lo que viene siendo el Ejército de Liberación del Reino Santo, deciden escapar y pedir refuerzos a los reinos extranjeros. Primeramente van con el reino de Restice y aquí son totalmente rechazados, ya que bueno, el Restice también... O sea, incluso si pudieran haberlos ayudado, ¿cómo los ayudarían? ¿Dándole 10.000 campesinos muertos de hambre? Es que literalmente ese es el poder militar de esta nación, así que, bueno, un poco tonto que se vayan al reino de Orestice. Por lo mismo se fueron a un costadito y se toparon con el reino hechicero. Aquí, después de algunas negociaciones, al final Ainsfalgom, nuestro querido protagonista, salió a ayudar a esta nación totalmente en crisis. Y con esto prácticamente ya se va desarrollando toda la trama, donde Ainsfalgom va enfrentando lentamente a los demi-humanos hasta llegar contra Yaldabaoth. Aunque bueno, recordemos que Yaldabaoth, al ser demiurge, básicamente genera que todo este enfrentamiento es como una especie de coreografía que Ainsfalgom solamente conoce unos cuantos pasillos. Así que con todo este resumen, no tan resumen de la película, podemos empezar con las explicaciones del tráiler. Y empezando nomás en los primeros segundos, ya tenemos diferentes cosas por comentar. Empezando por el Ejército de Liberación, el cual se encuentra arrodillado, dándole sus respetos a nuestro querido protagonista Ainsfalgom. Como tal, esto no se nos muestra, digo, solamente se nos muestra a los paladines estando arrodillados, pero como tal, esta pequeña escena o escenas de 5 segundos, como tal, corresponderían a todo el recibimiento formal que tienen esta unidad militar o lo que queda de la unidad militar con el monarca del reino hechicero. Esto también tiene más contexto más adelante, así que tengan esto en cuenta. En primera instancia podemos dar a un par de curiosidades y es el hecho del primer personaje que se nos muestra, lo que viene siendo Remedios Custodio, un personaje... oh vaya, este personaje. Como tal, para no dar mucho spoiler de la película, aunque bueno, ya he dado bastantes, este personaje va a actuar como un antagonista secundario de la misma. No es porque tal cual vaya a ayudar a Demiurge y al Dabaoth y todo ello, sino que tal cual su propia personalidad e ideales van a terminar chocando con los del protagonista, lo que viene siendo Neya Baraja, el personaje que aparece tan solo un segundo después de esta escena. Esto como tal nace ya que Remedios como Neya van a poseer diferentes desarrollos con respecto a nuestro querido protagonista al momento en que éste decide ayudar a su nación actualmente en guerra. Esto se debe ya que Remedios, en lugar de tener un trato amigable o por lo menos un trato neutro, ella va a detestar en gran medida a Ainsfalgom. Caso contrario es el tema de Neya, quien lentamente va a empezar a idolatrarlo hasta llegar a un punto en que, bueno, eh, solamente voy a decir de que ella al final va a terminar como una especie de sacerdote de una religión, así que tengan esto en cuenta. Algunos datos extra que podría mencionar de esta escena es que aparentemente en la escena donde se nos muestra a Remedios, al costadito podríamos ver a Gustav Montalves. Como tal, Gustav es un personaje que también tiene su debida participación dentro de la trama, ya que más que otra cosa va a actuar como la voz de la razón de Remedios. Ah, es verdad, esto también es un problemilla que tiene este personaje, y es que Remedios, a pesar de ser la líder de los paladines, la líder del remanente militar de su nación, ella no es una persona muy capacitada para su cargo. O sea, ella solamente está donde está simplemente porque es muy poderosa, pero en el tema de la diplomacia, inteligencia, logística, prácticamente no sirve para ese cargo. Por ello, aquí entra Gustav Montalves, su amigo y prácticamente su voz de la razón, siendo que Gustav va a actuar en varios momentos donde Remedios debería actuar formalmente, ya sea hablando por ella, interviniendo o mediando la situación. Continuando con el tráiler, se nos presenta a un castillo rodeado por las llamas de Igenia.
Las llamas de Igenia es un hechizo que Demiurge es capaz de lanzar, y más que otra cosa consiste en la generación dentro de todo el perímetro de un área un muro de llamas carmesí, los cuales no poseen ningún tipo de efecto dañino, ya que cualquier persona que toque este muro de llamas prácticamente saldrá ilesa. En sí, el chiste de este hechizo es que al interior del área que rodea el muro de llamas, los demonios o entidades demoníacas van a ganar un aumento en sus estadísticas. Ahora, con respecto a la escena que podemos apreciar, verdaderamente hablando, no sabríamos dónde colocarla. Esto se debe ya que las llamas de Igenia, y por lo que se ve en el tráiler, es utilizado en dos batallas, lo que viene siendo el asedio a la ciudad de Kalincha a manos de Yaldabaoth, donde participa Remedios y otros personajes, como también viene siendo en el primer enfrentamiento que tiene Ainz-Algom, el rey hechicero, contra Yaldabaoth, por lo que fácilmente todo lo que apreciamos en este momento del tráiler podría pertenecerle a una de estas dos batallas. Continuando, podemos apreciar la escena de una bandera del Reino Santo siendo ondeada en lo que aparentemente es un paisaje con el cielo más o menos despejado, más o menos. Bueno, no hay mucho que comentar en esta escena verdaderamente hablando, ya que fácilmente podría pertenecerle a cualquier momento en donde se nos muestre el Ejército de Liberación o en sí el Reino Santo en cuestión. Ahora, donde sí podemos comentar algunas cositas es en la siguiente escena, donde podemos apreciar al Ejército de Liberación encabezado por Remedios Custodio caminando entre guardianes maestro de Nazarick, dirigiéndose hacia Albedo, la supervisora de los guardianes de piso, quien porta su objeto de clase mundial Girnub Gab Gab. Como tal, esta escena o esta secuencia de escenas estarían colocadas antes a las escenas iniciales del Ejército de Liberación estando arrodillado ante el rey hechicero. Más que otra cosa, podríamos denominar a todas estas escenas como el recibimiento que tiene diplomáticamente el rey hechicero hacia los paladines, o mejor dicho, los supervivientes del Reino Santo del Roble. Ahora, continuando con el tráiler, tenemos una escena que a mí, sinceramente, me ha sorprendido bastante. No sé ustedes, mis queridos espectadores. Y es que en esta escena, la cual está un poco difusa, ya que, bueno, estamos hablando de un poco de CGI y también de, bueno, un poco de mala calidad. Pero en esta escena podemos apreciar a las especies demi-humanas que conforman la coalición, o también conocido como el ejército Fury de Yaldabaoth. Esta escena a mí me sorprende bastante porque aquí hablando francamente, yo pensaba que en el momento en que iban a animar toda esta trama, la coalición de mi humana solamente iba a ser una mezcla de ogros, trolls, goblins, a lo mejor hombres lagarto y nagas, solamente que recoloreados o con simples cambios mínimos para pasar piola. Pero por lo visto me he equivocado y se han animado a varias. Por ejemplo, tenemos a este pterodáctilo humanoide, lo que viene siendo la especie de los Pteropus. Los Pteropus son tal cual eso, son pterodáctilos humanizados que habitan las colinas de Abelion. Como tal, y algunas curiosidades de esta especie, es que se supone que a pesar de poseer alas, no pueden volar tal cual. O sea, sí pueden volar, pero este vuelo es más que otra cosa aprovechando los acantilados que existen en las colinas de Abelion. Más que otra cosa, ellos pueden planear que volar. Por otro lado, tenemos a esta especie de cangrejo humanoide que posee una armadura. Como tal, este diseño podría pertenecerle a varias especies dentro de la coalición de Yaldabaoth, pero más que otra cosa, teniendo en cuenta que es un insecto y encima porta una armadura, estaríamos hablando de la especie de los Braiders. Los Braiders son una especie insectoide que tiene bastantes similitudes con Cocytus, en el sentido que son insectos que poseen armaduras como si fueran corazas. Por otro lado, tenemos algunas especies un poco más conocidas, lo que viene siendo los ogros.
Los ogros como tal no están aquí simplemente para ahorrar presupuesto, sino que narrativamente hablando dentro de la coalición sí existían ogros. Solamente que, como dato curioso, estos ogros, a diferencia de los ogros que conocemos, no poseen una relación amistosa con los goblins, ya que los ogros de las colinas de Abelion, más que tener a los goblins como aliados entre especies, los tienen como, en el mejor de los casos, esclavos y en el peor como simple comida, algo parecido a lo que estaba realizando el Gigante del Este en su aparición. Como otro dato curioso que podríamos mencionar referente a los ogros de la coalición de Mi-Humana es que van a existir dos variantes o fácilmente recoloreos de este diseño, debido a la existencia de los Uryu y los Bang-U. Los Uryu son prácticamente ogros que controlan la tierra y los Bang-Uns son ogros que controlan el agua, por lo que fácilmente podríamos ver aquí ogros de color humilde o ogros de color azul o celeste. Por otro lado, tenemos muy al fondo del ejército a lo que aparentemente es una especie de entidad encorvada, como si pareciera un mono. Esto tal cual podrá confundirse en cierta medida con los Bafok, una especie de cabras humanoides que más adelante veremos en gran detalle. Pero como tal, y teniendo en cuenta la información de la novela, esta apariencia podría corresponderle a los Stone Eaters. Los Stone Eaters son una especie de Mi-Humana que evidentemente, tanto por su referencia previa en cuanto a su apariencia como la propia apariencia que tenemos de este diseño, es una especie de Mi-Humana parecida a un mono. Poseen la capacidad de consumir minerales y a su vez ganar ventajas elementales al consumirlos. Por ejemplo, pueden volverse monos de fuego, monos eléctricos, monos de hielo, pero solamente consumiendo ciertos minerales y también durante un periodo relativamente corto. Por último, y ya para terminar con esta escena, tenemos a los Snake Man, o lo que aparentemente es su diseño, debido a que los Snake Man como tal son, bueno, son cobras con brazos y piernas, reptilianos en el sentido de la palabra. Pero, como podemos apreciar, esta especie reptiliana como tal no parece tener una cabeza de cobra, y más que otra cosa parece ser un recoloreo de los hombres lagarto que conocemos de toda la vida. Por lo que una de dos, o este es el diseño de los Snake Man dentro de la película, o simplemente estamos ante otra especie de Mi-Humana. Lo cual no me molestaría, ya que bueno, hemos visto el diseño de varias especies de Mi-Humanas, los cuales jamás creí que iban a tener diseño. Así que bueno, ¿qué se puede hacer? Continuando con el tráiler tenemos la aparición de dos Demon Mates, o lo que viene siendo lo mismo las Pleiades, en este caso Yuri Alpha y Lupus Legina Beta. Como tal, y dando un poco de contexto de por qué están utilizando la máscara de la avaricia, es porque las Demon Mates son una especie de entidad controlada por Yaldabaoth. Por ello mismo poseen esta máscara como si fuese la responsable de su control mental. Esto no tiene mucho sentido, pero va a tener sentido cuando sea explicado dentro de la película, debido a todo un tema donde aparece una Pleiade, la cual se va a terminar siendo amiga de la protagonista, así que no voy a dar mucho detalle en este punto. Y bueno, ya que hemos mencionado a Demiurgo y Yaldabaoth, justamente este aparece en la siguiente escena, donde aparece rodeado de lo que viene siendo toda una masacre de paladines. Esta escena de masacre podría pertenecerle a la culminación del asedio de Kalinsha a manos de este mismo NPC, asedio que más adelante, cuando se presenten algunos personajes, veremos algunas escenas del desarrollo de esta batalla. Por otro lado, y continuando con el tráiler, tenemos la aparición de una estatua de Ain Sualgón. Como tal, esta estatua, como dato curioso, es una estatua bastante gigantesca, la cual para ser limpiada se tiene que utilizar a dos gigantes de escarcha. O sea, es tan grande que para poder limpiarla se necesitan aceres colosales. Como tal, esta estatua haría aparición cuando el Ejército de Liberación del Reino Santo entre en la frontera de lo que viene siendo la capital del Reino Hechicero, la ciudad amurallada de Erantel.
Siguiendo con el tráiler, tenemos a nuestra querida Neya Baraja observando con bastante sorpresa a nuestro querido protagonista Ainzolgom en lo que viene siendo su vestimenta papal. O bueno, lo que viene siendo lo mismo, utilizando una túnica que lo hace parecerse bastante al líder del Vaticano. Como tal, una explicación a esto es que simplemente fue un cambio de vestuario. Sí, tal cual, es la única explicación que hay a esto. Simplemente Ainsalgom, para presentarse a los paladines, decidió ponerse algo menos oscuro que su atuendo habitual, poniéndose esta túnica blanca y con adornos dorados. Ahora, en este punto me quiero detener en lo que viene siendo el análisis, y es que a partir de ahora van a ocurrir escenas bastante rápido, lo cual solamente me dejará comentando en cierta manera breve a lo que podríamos apreciar, ya que como tal tampoco hay mucho que comentar respecto a estas escenas rápidas. Por ejemplo, en lo que viene siendo la presentación, o bueno, la representación de Remedios Custodio, podemos verla a ella mirando enojada a alguien. Y tampoco hay mucho más, así que podrán entender a lo que me refiero. Y bueno, siguiendo en la siguiente escena rápida tenemos a Kellar Custodio, la hermana de Remedios, una sacerdotisa de altísimo nivel y la más poderosa de su nación, junto con lo que viene siendo un grupo de paladines con casco. También podemos apreciar una escena de enfrentamiento entre Yaldabaoth contra Remedios Custodio junto con una pequeña agrupación de Archangel o Arcángeles de la Frama. Todo esto, como ya mencioné, pertenecería a la batalla del asedio de Kalinsha. Y en este punto sí nos vamos a poner un poco tristes, ya que aparece la presentación de Kalka Versalles, lo que viene siendo la Reina Santa, la Reina Sagrada, y más conocida para el fandom como el Mazo Sagrado. Como tal, esta personaje, esta waifu, simplemente voy a decirles a los espectadores que no conozcan la trama de lo que viene siendo el volumen 2 y 13, o por lo menos no la conocen tan a fondo, les sugiero que no se encariñen con este personaje, ya que va a tener un destino bastante feíto va a tener, ya que como tal el apodo de Mazo Sagrado que tiene este personaje no es referenciando a algo gracioso del mismo, sino que literalmente va a ser un mazo. Así que tengan esto en cuenta. Yo les sugiero que no se encariñen mucho con esta waifu. Maldición, Maruyama, ¿por qué desperdicias a las waifus? Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Decisiones artísticas. Aunque bueno, falte que no lo muestren debido a lo violento que es, que digamos. Pero bueno, quién sabe. En la siguiente escena, evidentemente, como ya mencioné, tenemos unas escenas bastante rápidas. Podemos ver las patas de algunos caballos galopando, seguramente perteneciendo a toda la secuencia de batalla por Kalinsha. Luego tenemos a una escena que sí podemos comentar en grandes rasgos, donde podemos apreciar a todo el ejército de mi humano con lo que aparentemente son un grupo de demonios voladores en lo que viene siendo la parte de arriba, observando una bola de fuego la cual se encuentra impactada en una gran muralla. Como tal, esta escena pertenecería a la destrucción del hechizo de Meteor Fall o caída de meteoro que lanza Demiurge, algo que como tal vimos el inicio de esta secuencia de destrucción en lo que viene siendo el teaser trailer que sacaron de la película. Y es que sí, Demiurge para lucirse, o mejor dicho, Yaldabaoth, para demostrar su inmenso poder, ni más llega a la gran muralla, lanza un meteorito para destruirla. Bastante, bastante presumido nuestro querido señor demonio, pero ¿qué se puede hacer? En la siguiente escena podemos ver a dos haces de energía tratando de impactar contra Yaldabaoth, al igual que las otras escenas ya antes mencionadas correspondrían a la batalla por Kalinsha. Luego tenemos una escena donde bueno, no voy a comentar mucho, solamente diré que podemos apreciar a los Bafok, una especie de mi-humana de cabras humanoides, teniendo de rehén a lo que aparentemente es Shinji de Evangelion. Sí, digamos que es Shinji de Evangelion para evitar algunos problemillas de por medio. Luego tenemos a... Bueno, no, antes de terminar con esta escena, algo que me sorprende bastante es que hayan hecho a los Bafok bastante peluditos. No sé, me parece curioso cómo las especies de mi-humanas, como por ejemplo los Quagoas, que tienen pelaje, los hayan hecho tan peluditos.
Posteriormente tenemos a Remedios Custodio mirando con bastante enojo a alguien, el cual, y siguiendo la secuencia de escenas, sería Aang Sualgón. Yo como tal no voy a decir exactamente a quién mata, pero solamente voy a decir que Aang Sualgón lanza el hechizo de bola de fuego impactando tanto contra el Bafok y contra Shinji de Evangelion, algo que termina molestando en gran medida a Remedios Custodio. Luego tenemos una escena bastante interesante en grandes rasgos, aunque no lo parezca, donde podemos apreciar a Neya Baraja rodeada de niebla observando algo. Como tal, esta escena fácilmente podría pertenecerle a lo que viene siendo cuando el Ejército de Liberación se encuentra con el barco fantasma de las llanuras Katse. El barco fantasma es un no muerto, el cual es bastante anómalo, ya que si bien se sabe que existen los barcos fantasmas, no se tiene entendido de por qué está surcando la tierra y no el agua. Y también se sabe que los barcos fantasma como tal generan niebla, por lo que esta escena sería como el encuentro que tiene este grupo de paladines con este no muerto totalmente anómalo. Aunque claro, también falte que esta escena le pertenezca a otra de la película y no a la presentación del barco fantasma. Posteriormente tenemos una secuencia nuevamente de escenas rápidas, por ejemplo una escena de lanzas impactando a una muralla, sacerdotes invocando a Arcángel Efrains o Arcángeles de la Flama, y también tenemos esta escena donde podemos apreciar a Buzzer, el rey de los Bafok. Vaya, mírenlo, se ve bastante imponente con su armadura de tortuga, su escudo, lo que viene siendo sus cuernos, su pelaje, su espada y todo bonito. Algunas cosas que podría mencionar de esta aparición de Buzzer es que como tal se supone que este escudo debería ser más grande, ya que es un escudo que le cubre una buena parte de su cuerpo y también es un escudo de topacio. Pero bueno, cosas mínimas en el diseño más que otra cosa. Luego tenemos una escena rápida de Remedios mirando molesta a alguien rodeada de niebla. Si es que estas escenas de niebla pertenecen al encuentro entre el Ejército de Liberación y el barco fantasma, esto como tal sería una especie de escena donde Remedios estaría regañando a Neya por decir algo como: Neya, ¿estás viendo algo en la niebla o no estás viendo nada? Ya que Neya Baraja tenía bastante, ¿cómo decirlo?, miedo o bastante vergüenza de decir de que lo que ella veía en la niebla era un barco, por lo que esta escena sería como Remedios regañándola por no decir claramente qué es lo que observaba. Luego tenemos una escena rápida de Demiurge presentándose a lo que viene siendo la resistencia de Kalinsha, una bola de fuego que seguramente es la bola de fuego que terminaría matando al Bafok y al rehén a manos de Aang Sualgón. Luego tenemos una explosión en lo que aparentemente es el campo de batalla de la batalla de Kalinsha. Esto junto con las siguientes escenas donde podemos ver fuego y una entidad resurgiendo más o menos, viene siendo la transformación que tiene Demiurge a su alias de Yaldabaoth, ya que una vez que Demiurge, entre comillas muy dañado, se transforma en su verdadera apariencia, lo que viene siendo el Señor de la Ira. El Señor de la Ira es una invocación que Demiurge es capaz de utilizar, lo cual termina generando a un demonio superior al nivel 70. Lo que viene siendo el demonio podemos apreciar en la siguiente imagen. Aunque claro está, este como tal es el diseño de la novela ligera, y según lo que logramos ver en lo que viene siendo los avances que lograron soltar previamente a la película hace varios meses, este diseño no será utilizado en la película, y en su lugar será utilizado este diseño que vemos aquí, siguiendo en cuenta el boceto ya antes presenciado. Yo quisiera ver a la versión más imponente de la novela ligera, pero si son decisiones artísticas, ¿qué se puede hacer? Luego tenemos una escena de Neya Baraja observando sorprendida a algo. Como tal, y teniendo en cuenta que está utilizando un collar, esta escena pertenecería cuando Aang Sualgón junto con ella deciden investigar toda la ciudad de Lloyds. La ciudad de Lloyds es la ciudad donde se encuentran la especie de los Bafok sometiendo a todos los humanos capturados. Como tal, se supone que Aang Sualgón invoca unos no muertos fantasmales, los cuales tienen un área de efecto que permite
volver totalmente locos o simplemente cagados de miedo a cualquier entidad que lleguen a presenciarlo. Por ello mismo, Ainsolgom le da un collar para que sea inmune a todo este efecto de miedo. La cuestión es que en este momento hay dos opciones. Neya Baraja está observando el enfrentamiento que tiene Ainsolgom contra Buzzer, el demi-humano ya antes presenciado, el rey de los Bafog, o simplemente estaría viendo una escena bastante turbia, que no voy a mencionar, pero solamente diré que serían personas bastante golpeadas y crucificadas. Más o menos. Y bueno, luego tenemos una escena de simplemente Ainsolgom parado atrás de un muro, bueno, de una especie de muro de humo o simplemente humo. No hay mucho que comentar en esta escena, a decir verdad. Y bueno, aquí tenemos una escena de la continuación de la transformación a la forma verdadera, entre comillas, de Demiurge, lo que viene siendo su cambio con el Señor de la Ira. Y por último tenemos la segunda escena final de este tráiler, donde podemos ver a un conjunto de humo del cual sale disparado algo a lo que viene siendo una especie de bosque siendo iluminado más o menos por las llamas de Igenia. Como tal, este es un spoiler algo fuerte para algunos que a lo mejor no quieren spoilearse bastante, así que les pido que de una vez ya pásense a la opinión final de este video. Pero bueno, a los que no les importen, lo diré. Y es que se supone que Ainsolgom en esta película va a morir a manos de Yaldabaoth. Esto se debe ya que en su primer enfrentamiento, Ainsolgom es derrotado por Yaldabaoth y los Demon Mates. Y lo que podemos apreciar es que simplemente después de la batalla, Ainsolgom es disparado hacia las colinas de Abelion. O bueno, eso se supone, ya que en realidad aquí vemos un bosque, pero en realidad deberían ser colinas. Por lo que prácticamente esta es la culminación del primer enfrentamiento entre Rey Hechicero y Yaldabaoth. Y con esto prácticamente ya terminamos el tráiler, siendo que lo que vemos posteriormente solamente es el título de la película y una escena de una ciudad en llovizna o una ciudad con una lluvia, y de fondo muy rápidamente podemos ver las llamas de Igenia siendo disipadas, por lo que esta escena sería una continuación a la derrota de Ainsolgom a manos de Yaldabaoth. Uy, uy, uy. Vaya, este tráiler, este análisis ha sido muy pero muy largo. Miren, nos superamos los 15 minutos, eso ya es algo que mencionar. Pero bueno, aquí con la típica explicación y sobreexplicación y explicación de algunas cosas que no vienen a cuenta que nos caracterizan dentro de este canal. A su vez, quisiera darle una pequeña disculpa a algunos espectadores que se hayan sentido extrañados o confundidos de por qué censuré algunas explicaciones. Y es que como tal, dichas explicaciones tienen un contexto bastante turbio y violento, así que para evitar problemas con YouTube, simplemente tuve que omitirlas. Les pido una disculpa de antemano. Y con esto prácticamente ya no tendríamos nada que mencionar con respecto a este tráiler y esta película en general. A mí me emocionó bastante, como ya dije, ver a las especies demi-humanas de la coalición, me gustaría bastante ver el barco fantasma y en sí presenciar toda esta película, ya que el volumen 2 y 13, sinceramente hablando, es de los mejores volúmenes que tiene la franquicia de Overlord. Aunque aquí estoy mintiendo, ya que como tal esto no es lo último que debería mencionar, ya que falta una cosilla más, y es la polémica que trajo esta película. ¿Se acuerdan cuando mostré el boceto del Señor de la Ira, donde se nos explica que será el diseño del anime? Bueno, ubicándonos en ese video mini documental de la película que salió hace varios meses, el año pasado, como tal, se generó bastante polémica porque en dicho mini documental se nos mencionó que la película iba a ser enteramente de acción. Algo que efectivamente vemos con la batalla de Kalinsha, o mejor dicho, el asedio de Kalinsha a manos de Yaldabaoth, el mismo Demiurge, Yaldabaoth matando a los paladines y los demi-humanos, lo que viene siendo su transformación y varias cosas que hacen que este tráiler parezca que la película va a ser de acción, cosa que efectivamente va a ser.
Pero ahora, ¿cuál es el problema con esto? ¿No se supone que la acción bien animada sería bastante beneficioso para esta película? Como tal sí y como tal no, ya que la adaptación que se va a hacer del volumen 2 y 13 va a ser una adaptación parcialmente mala. Esto debido a que el volumen 2 y 13 no es una historia bélica, o por lo menos no es una historia bélica en gran parte de la misma. Es una historia de desarrollo de personaje de Neya Baraja, la protagonista de la misma. Y es que como tal, este personaje va a sufrir un gran cambio de personalidad a lo largo de toda esta película, donde empieza a sentir genuina empatía por nuestro querido Aang Sargon. Y es que como tal, Neya Baraja es un personaje muy querido justamente por esto mismo, por su perspectiva ante la situación que está viviendo, ante los momentos antagónicos que tiene con Remedios Custodio, ante toda la desesperación que ella siente por la guerra. Pero como había mencionado, todo este desarrollo de personaje por lo visto se va a ver opacado por todas las escenas de acción que va a tener esta película, cosa que como ya dije, ya se mencionó que esta película va a ser enteramente de acción, por lo que lo único rescatable es que a lo mejor tengamos un poco de desarrollo de personaje en ella, pero como ya se mencionó, esto solamente va a ser muy mínimo a lo que debería ocupar todo el desarrollo dentro de esta historia. Y bueno, con todo lo mencionado ya prácticamente no hay nada que decir. Bueno, también hay una pequeña polémica y es que en este tráiler no se nos muestra algunas escenas o más escenas del volumen 3. Y es que la mayoría de escenas que presenciamos son exclusivas del volumen 12, lo que viene siendo la primera parte de la historia. Y es que como tal faltan algunas escenas de Neya utilizando la armadura de Buzzer, como podemos apreciar en este visual que sacó lo que viene siendo la productora de la película, y algunas cosillas más de por medio. Como tal, esto es algo entendible, ya que es el primer tráiler, así que es normal que se hayan guardado las escenas de la segunda parte para el segundo, o que simplemente no los han puesto por algunos temas de logística o animación. Así que como tal es una polémica un poquito chiquitita y que no viene mucha cuenta. Y con esto prácticamente ya terminamos con este video. Muchas gracias a ustedes, queridos espectadores, por quedarse hasta el último escuchando. Bueno, ni tanto, porque esta sección no es de opinión, esta sección es de opinión y polémica. Así que me imagino que varios de ustedes se habrá quedado simplemente para escuchar el salseo, como algunos lo llaman. Así que bueno, muchas gracias igualmente por quedarse hasta el final. Como tal, recuerden que pueden apoyarme dejando un like, una suscribida y también pueden compartir el video con aquellos fanáticos conocidos de la franquicia que se pregunten si existe un video bastante largo sobre explicando toda la información que se ve en el primer tráiler de la película del Reino Sagrado de la franquicia de Overlord. En cualquier caso, yo me despido y hasta la próxima. Bye bye.